Tengo particularmente una extraña sensación, la de que han pasado muchísimo más de 6 meses desde aquel fatídico marzo, de que el tiempo transcurre de otra manera, de que vivimos de otra manera, de que nos relacionamos de otra manera. Lejano, pero a la vez cercano, aquel mes de marzo en que nos encerraron o nos encerramos en casa, aunque seguimos trabajando, bien cierto, desde allí para recobrar en apenas 15 días parte de la actividad parlamentaria. Pues el 27 de aquel mismo mes se celebró la primera sesión plenaria COVID. Y quiero recordar, porque siguen teniendo plena actualidad, alguna de las palabras de nuestra portavoz en aquella ocasión. Ni los gobernantes, ni los sanitarios, ni nuestra sociedad estaba preparada para acometer un reto de esta naturaleza sin el esfuerzo que estamos realizando. Y en ese esfuerzo creo que nosotros, los miembros del Parlamento de Navarra, estamos también y especialmente obligados a colaborar y a hacerlo dejando no ya para mañana, sino para pasado mañana, cualquier búsqueda de beneficio que, por legítimo que parezca, no sea el del conjunto de la sociedad. Porque tenemos un reto que nuestra generación no había conocido. Porque la segunda gran crisis, la primera, lógicamente, y la más urgente era la sanitaria, a la que nos enfrentamos, tiene que ver con las repercusiones económicas que la epidemia está provocando por el cese de la actividad productiva. Por tanto, y en plena crisis de liquidez, el parón de la economía requiere, decía entonces, repito, nuestra portavoz, fundamentalmente de dos tipos de medidas. La primera, garantizar durante el cese de la actividad las rentas del trabajo, y creo que esto se hizo a través de los ERTE. Y la segunda, hacer viable la actividad empresarial en el momento en que se recupere dicha actividad económica. Y es aquí, en este segundo tipo de medidas, donde encajarían las líneas de avales que el Departamento de Desarrollo Económico puso en marcha inmediatamente para hacer nuevamente viable esa actividad empresarial. Han supuesto, al tenor de los datos facilitados por el consejero, un auténtico balón de oxígeno para todas aquellas empresas que necesitaban urgentemente financiación para salir a flote. Continuaba nuestra portavoz añadiendo que establecer paralelismos con la crisis del 2008 y, por tanto, emplear de nuevo los mecanismos que entonces se aplicaron sería caer dos veces en el mismo error. Entonces sufrimos una crisis financiera basada en la mentira de la valoración de activos inmobiliarios y, como fórmula para solucionarlo, acudimos al rescate de los bancos y recortamos severamente nuestro estado de bienestar. No podíamos, por tanto, repetir, y eso lo digo yo ahora, a 3 de septiembre de 2020, no podíamos, decía, por tanto, repetir las medidas de entonces, que se basaron en recortes, ni tampoco los errores cometidos, pese a que, como dice el refrán, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Nuestro deber, nuestra obligación, es estar siempre con la sociedad. En la primera Comisión de Desarrollo Económico realizada tras el confinamiento, el 6 de mayo, comparecía el consejero, el señor Ayerdi, igual que lo hace hoy, para informarnos de todas aquellas actuaciones que se habían desarrollado durante los primeros meses de la pandemia, referidas, lógicamente, a su departamento. Y entre ellas reseñó la línea de avales que Sodena había suscrito con Sonagar y el Cardi por un importe de 100 millones de euros, firmada el 31 de marzo y que se había hecho pública el día siguiente, el 1 de abril. Tan solo 2 semanas y media más tarde del confinamiento. Reacción, por tanto, oportuna por parte del Departamento para atender una demanda que se nos hacía desde la sociedad. Digo, tan solo 2 semanas y media más tarde del confinamiento al que se nos había obligado la pandemia ocasionada por el coronavirus y que, repito una vez más, debemos recordar, obligó al cierre de la mayoría de las empresas, fueran grandes o pequeñas. Tan solo aquellas consideradas de actividad esencial mantuvieron su producción. Era, por tanto, necesario y urgente la toma de medidas que ayudaran a la reanudación de la actividad del comercio y de la industria. Y en esa línea entendemos la firma del convenio entre Sodena, Sonagar y el Cargill. Y da fe de ello el número de operaciones que nos ha apuntado el consejero. Un total de 1.461 solicitudes recibidas, aprobadas 1.255 y formalizadas hasta el momento 1.003. Y quizás lo más importante de todo ello, pues detrás de los números hay personas, es que afectan a 13.719 personas, autónomos y trabajadores que comprenden esas personas.
Las características de la operación hacían fácil que fueran asumibles incluso para las empresas que más habían sufrido el embate de la crisis. Creo que era uno de los objetivos. Y así quedaba recogido, de hecho, en la nota que hicieron pública ese 1 de abril que he comentado. No voy a repetir los datos dados por el consejero, pero sí que quiero destacar algunos que consideramos fundamentales. El objetivo estaba claro, era apoyar a las empresas y autónomos frente al COVID. Respaldaría la concesión de avales a nuevas operaciones de financiación bancaria, como bien sabemos, hasta 100 millones de euros. Y con el objetivo de dotar a las pymes y al personal autónomo de una capacidad suficiente para financiar los gastos fijos de estructura en los que suelen incurrir en un periodo de tiempo ordinario de 6 meses. Declaraba entonces el propio consejero, el señor Ayerdi, que el objetivo era facilitar que pymes y personal autónomo, ante el actual escenario de incertidumbre económica generada por la crisis sanitaria del coronavirus, puedan acceder a financiación bancaria de forma rápida y en las mejores condiciones posibles. Efectivamente, óptimas condiciones, no las voy a comentar todas, pero sí que quiero recordar que se hablaba en aquel momento, en aquella nota, de un importe máximo de 1 millón de euros. Hoy se han especificado más en la nota que nos ha pasado el propio consejero, con más detalle los importes mínimos, los importes máximos, el tipo de interés, etcétera. Y sí que se hablaba de entonces de que se concedería a Euribor más 0,5 con una comisión de apertura de aval del 0,25. El 100% del riesgo de la operación quedaría además cubierto, ya que la propia Sodena asumía el 20% de las contragarantías que se suelen exigir, mientras que el 80% restante correría a cargo del Cargi y Sonagar junto a la Sociedad de Garantías Estatal CERSA. Las empresas beneficiarias quedarán exentas, decía en la nota, de pagar los costes de mantenimiento de los avales. Nos lo ha ratificado hoy mismo también el consejero con la información facilitada, puesto que los mismos serán soportados por las sociedades de garantías recíprocas y Sodena. Por otro lado, con el fin de facilitar que las entidades financieras concedan un periodo de carencia entre 6 meses y 1 año para las operaciones vivas que se formalizaron de acuerdo con el convenio suscrito con el Cargi y Sonagar, la Sociedad Pública del Gobierno de Navarra asumirá, creemos que es importante, íntegramente los costes por comisiones que se generen. Por tanto, apoyo al mundo empresarial con un coste, hablo de los 100 millones iniciales, con un coste asumible para las arcas forales, en torno a 3,5 millones, y escaso riesgo, pues en el peor de los casos, Sonagar y el Cargi asumen la mayor parte del mismo. Apenas un mes más tarde, y volviendo ya a aquella comparecencia del 6 de mayo, el consejero nos interpelaba a todos los grupos a manifestarnos en torno a la posibilidad de una ampliación de esa línea de 100 millones en 50 más, porque las peticiones habían superado, ya transcurrido apenas un mes, habían superado, decía, la cantidad inicialmente prevista. Si bien en aquel momento no respondimos a su solicitud, era patente el apoyo unánime a una medida semejante. Se pudo sin duda interpretar la callada de este hemiciclo como asentimiento, pues era manifiesto que la cifra se había quedado escasa. Y así, el 25 de junio, tal y como nos lo ha apuntado nuevamente hoy el consejero, se reforzaba el convenio suscrito anteriormente con una partida de 50 millones más. El apoyo de todos los grupos a medidas de este calado había quedado de manifiesto cuando se aprobó una propuesta en tal sentido en el plan Reactivar Navarra Nafarroa Suspertu. Por los datos facilitados hoy por el consejero, también es manifiesto que ni siquiera esos 150 millones han sido suficientes, pues las peticiones lo han superado y también las peticiones aprobadas. Lo hemos visto, 1.461 solicitudes, 1.255 aprobadas, por el momento 1.003 formalizadas, con unos importes correspondientes, solicitudes de 261 millones, aprobados de 161 millones y formalizadas hasta el momento de 136. Creemos que es importante remarcar que ese exceso, lo ha comentado usted también, ha sido asumido en exclusiva por las empresas de garantía recíproca, una forma, digamos, de colaborar por su parte también en estos momentos tan difíciles con la sociedad en la que están inmersos. A ello, y también para paliar los efectos de la pandemia, hay que sumar la que la propia Sodena habilitó en agosto, que también ha comentado el señor consejero, con un límite de 10 millones de euros y de la que ya nos ha comentado las características más importantes. Nos congratulamos, por tanto, de todas las medidas que se han ido tomando en estos meses para paliar en la medida las importantes consecuencias que está generando en el ámbito económico la pandemia del coronavirus. Concluyo con una frase que se ha convertido quizás en tópica,
pero que creo que mantiene todo su sentido en los difíciles tiempos que corren. Nadie, señorías, nadie puede quedarse atrás.